domingo pasado habíamos hablado acerca de la vida de Cornelio, este hombre tan sencillo y simple, que por medio de su obediencia permitió que su familia llegue a los pies de Cristo. Amén. Hoy quiero compartir acerca de un mensaje que tiene que ver con una realidad que está presente en cada uno de nosotros, todos los días. Algo que no vemos de manera visible, de manera natural, pero que está irrumpiendo en la dinámica y en la armonía de la familia todos los días, ¿sí? Nosotros entendemos y sabemos que la familia es una institución creada por Dios desde el principio, desde la creación, ¿sí? Que tiene que ver con una voluntad que Dios estableció, ¿sí? Para sus hijos. La familia está en esa voluntad, en ese deseo de Dios. La familia es ese lugar en donde convergen, ¿no? La alegría, la paz, la bendición, la comunión, la armonía. Pero también sabemos que es un lugar en donde el enemigo busca sembrar discordia, divisiones, destrucción sobre todas las cosas, ¿no? Y tenemos que estar atentos. Por eso es importantísimo que estemos preparados, que sepamos hacer frente a cada una de estas estrategias y ataques que el enemigo propone para boicotear a la familia. Así que te pido que en esta tarde me acompañes en esta oración, pidiéndole al Espíritu Santo, al Señor, que pueda guiarnos en esta tarde, en esta prédica, porque vamos a aprender, ¿no?, acerca de cómo identificar aquellos obstáculos que muchas veces no nos permiten hacer esa batalla, hacer esa guerra, y cómo el Señor nos da estrategias y nos da herramientas para hacer frente a esta batalla. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta tarde puedas estar alineando el corazón, Señor, a lo que querés hablar a tu casa. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas primeramente permear el corazón y el espíritu para que podamos recibir de tu palabra, Señor, de todo lo que querés hacer en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que estés verdaderamente, Señor, hablando a nuestras vidas para que no nos vayamos de la misma manera en que llegamos. Todo esto que hacemos, Señor, lo hacemos en tu nombre, dándote la gloria y la honra por todo lo que vas a hacer en esta casa y en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía al principio, ¿no? La guerra espiritual, ¿sí? Voy a empezar con esa palabra que muchas veces a algunos le esquivamos o no le queremos poner ese nombre. Pero la guerra espiritual es una guerra y un combate en el que todos estamos presentes. Nadie está exento de pasar por alguna de estas situaciones, contiendas, batallas y cosas que se quieren levantar en nuestra contra. Desde el momento en que vos decidiste aceptar a Cristo, desde el momento en que vos decidiste hacerte creyente, ya estás metido en una batalla. Ya estás metido en una situación conflictiva y bélica donde cada día nosotros debemos afrontar estas situaciones. No es que nosotros decimos, acepté al Señor, pero no quiero batalla. No me vendas ese combo. Dame el combo en el cual yo puedo ser creyente, puedo orar, puedo hacer que la vida sea color de... No funciona así. En el momento que nosotros entramos en la vida del creyente, vamos a estar batallando cada día. Y cuando la palabra habla de guerra espiritual, ese adjetivo espiritual hace referencia al origen y a la naturaleza de esta guerra. Porque nuestros enemigos son espirituales. Y las armas que nosotros tenemos también son de esa naturaleza. Efesios 6:12, permitidme empezar con esta lectura, Pablo nos anticipa y nos revela acerca de lo que nosotros enfrentamos cuando estamos en una batalla. Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. O sea, anotate eso, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que el enemigo hace con cada uno de nosotros no es una guerra convencional, no es una guerra en la cual nosotros podamos meternos de manera natural. Es una lucha, y acá me encontré una definición que me gustó, dice que es una lucha subversiva en terrenos tramposos
con tácticas cada vez más novedosas, más sutiles y totalmente ilícitas. O sea, el enemigo, lisa y llanamente lo que está diciendo es que quiere meterte en un terreno tramposo, en donde a través de tácticas novedosas, sutiles y ilícitas, busca derrotarte. Y cuando Pablo explica por eso que esta lucha no es contra gente de carne y hueso, nos está anticipando la naturaleza y la esencia de esa guerra. Dice llanamente, nos está diciendo, vamos a batallar contra cosas que no vemos, contra cosas que no están en el ámbito natural y que por lo tanto muchas veces no las podemos percibir. Pablo, cuando habla de la palabra batalla, acá en Efesios, que viene del griego palé, dice que aparece solamente en esta versión y dice que es un combate cuerpo a cuerpo que no termina hasta que uno de los combatientes esté vencido o herido mortalmente. O sea que el enemigo no juega con esto. Está totalmente ensañado por hacernos batallas, por querer derrotar a la familia, por querer boicotear todo lo que está en la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que cuando Pablo habla acerca de esta lucha espiritual, no está diciendo que es solamente un solo combatiente, sino que describe distintas áreas, distintas regiones en donde se libra esta batalla. Está diciendo, por ejemplo, que habla de principados, habla de potestades, habla de gobernantes de tinieblas y huéspedes espirituales. Y como si fuera que con lo visible no nos alcanza, hay toda un ejército totalmente dispuesto a batallar contra lo que no vemos. O sea, a todo lo que nos pasa diariamente, con todas las situaciones que enfrentamos, hay algo que se levanta a nivel espiritual para querer boicotear a la familia. Pablo describe un reino espiritual organizado y operando en esta esfera del mundo espiritual, que atenta contra la familia, la iglesia y contra todo creyente. Cuando Pablo utiliza la palabra jerarquía, está hablando realmente de esferas que están en contra del diseño de Dios. Por eso acá dice, contra principados, contra gobiernos de tinieblas, contra huéspedes. Está hablando de un enfrentamiento y está hablando de cosas que se levantan en contra. Por eso es necesario entender la naturaleza de lo que nos estamos enfrentando. Y hoy quiero detallarte brevemente a qué se refiere Pablo con cada una de estas esferas y de estas áreas organizadas. Cuando habla de principados, está hablando de una jurisdicción de un príncipe, que aquí incluye a Satanás y a todos sus subalternos. Cuando habla de potestades, se refiere a potencias que tienen poder e influencia sobre alguna jurisdicción específica. Cuando habla de gobernantes de tinieblas, está hablando de poderes dominadores de ese mundo que se infiltran en determinados sistemas para influenciar y hacer una distorsión a lo que es la familia. Y por último, cuando habla de huéspedes de maldad, está hablando de hordas espirituales malignas que habitan y actúan en el mundo invisible. Dice que son incitadores del ser humano que los llevan a pecar. Fíjate en breve cómo Pablo pasa revista de cada una de estas esferas y de estas áreas, de las cuales ninguno de los que estamos acá está exento de estas cosas. Que no las veamos no quiere decir que no existan. Que no nos interesemos no quiere decir de que eso no se levante en contra de la iglesia. La palabra dice, ¿no?, que el enemigo ¿a qué vino? A matar, a robar y a destruir. Y por lo tanto, nadie está exento de que esas cosas sucedan. Por más que querramos negar y digamos, no, yo no me quiero meter en esa pelea, no me quiero meter en esa guerra, lamentablemente estás metido en esta situación al calificar como creyente. Y cuando la palabra nos habla en lugares celestiales, no nos habla específicamente del cielo, sino que está haciendo una representación de ese mundo espiritual que trasciende lo físico-temporal. Trasciende todo lo que podemos ver, todo lo que podemos percibir por los sentidos. Por eso es necesario
que estemos atentos a que esta realidad existe en nuestras vidas y que está queriendo operar en contra de la familia. Y acá Pablo vuelve nuevamente a traer luz acerca de esta situación y nos dice que porque vivimos acá ya estamos enfrentados en esta lucha espiritual. Segunda de Corintios 10, 3 y 4 dice, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Esto nos habla que cada batalla que nosotros libramos y que estamos lidiando con las cosas que vemos, que son del diario vivir, ¿sí? No tienen que ver con peleas o cosas en las cuales nosotros nos levantemos con las armas del mundo. Cuando suceden situaciones, el mundo ¿cómo resuelve sus problemas? Con impulsividad, con violencia, con subjetividades, con reacciones. Queremos buscar esa justicia, ¿no es así? El mundo soluciona los problemas y la guerra de esa manera. Pero acá Pablo nos está diciendo que nosotros no tenemos esas armas para luchar, sino que por el contrario nosotros debemos luchar con la verdad y con la convicción de la palabra que está en nosotros. Y ahí es donde realmente hacemos valer nuestra firmeza como creyentes. Porque cuando entramos en impulsividades, es ahí donde nuestro espíritu está débil y queremos reaccionar. Y sé que a veces suceden situaciones que nos llevan a reaccionar y que queremos hacer algo. Sobre todo cuando en la esfera familiar hacen algo a alguno de nosotros, a alguien de la familia, y es como que te brota esa impulsividad, te brota ese enojo de decir, yo quiero hacer justicia, yo quiero accionar, yo quiero entrar en esa batalla. Pero sin embargo acá Pablo nos dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derrotar fortalezas. Porque lo que pasa y vemos muchas veces es una manifestación de lo que no vemos. Y para poder, por eso debemos identificar lo que no vemos para poder batallar. Y esa identificación es la que nos lleva a tener la batalla correcta, a pelear con las armas necesarias para hacer frente a esta batalla. Porque a veces cuando el enemigo viene con sutilezas, nos hace entrar a su terreno y ahí es donde perdemos. Y ahí es donde nosotros queremos pelear con nuestras armas. Con el enojo, con la bronca, con las impulsividades, con las cosas que salen de la carne. Y ahí el enemigo se muere de risa porque dice, ya lo hice entrar a mi terreno y ya le gané. Ahora ya está de visitante. Ahora ya lo saqué del lugar en donde él tiene autoridad. Por eso debemos tener en cuenta cada una de estas situaciones. Tener y darle la importancia de por qué debemos batallar por nuestra familia. Por qué debemos velar, por qué debemos estar atentos y alertas. Porque el enemigo no juega. Porque el enemigo busca su plan y lo quiere llevar a cabo. Y esto es independiente de que si vos te interesás o no te interesás por esta batalla. Yo no me meto con él. Que él no se meta conmigo. No. Va a ir por vos y va a ir por tu familia. Y como decía acá, se mete en cada esfera, en cada jurisdicción, en cada lugar específicos para querer distorsionar la verdad. Para querer distorsionar esa verdad que Dios estableció para la familia. Y lo está haciendo cada vez más sutil. No es que el enemigo batalla con armas como nosotros las conocemos. No. Su estrategia es la sutileza. Hacernos creer que no pasa nada cuando él interfiere en la familia. Y ahí es donde se mete, ahí es donde crea división, donde genera estas distracciones, murmuraciones. Y cada una de estas estrategias que tiene para dividir a la familia, para debilitarnos, para aislarnos, de tal manera que no podamos hacer frente. Por eso, mirá qué importante es tener en mente que esta batalla se está librando en tu casa, cada día.
Y no te lo estoy diciendo como un pesimismo, como diciendo, che, ¿cómo me está tirando esta mala? No, 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 porque es una realidad que sucede en cada familia todos los días. Y yo solamente quiero cumplir en decirte que es algo que está sucediendo. Y que si no hacemos algo, el enemigo gana terreno. Que si no nos ponemos con manos a la obra, el enemigo gana lugar. Por eso es necesario que como familia nos levantemos para que esto no suceda. Por eso, más allá de esta importancia, por eso más allá de lo que debemos estar alertas, también podemos saber que hay ciertos obstáculos que nos impiden hacer esa guerra, que nos impiden ponernos firmes, que nos impiden batallar. Y muchas de ellas tienen que ver con nosotros, con acciones o omisiones que nosotros hacemos para que eso no se lleve a cabo. Y acá enumeré algunas de las más comunes que quiero compartirte, que cuando te las vaya compartiendo te vas a dar cuenta que son cosas que nos pasan. El primer obstáculo que encontré respecto de por qué no estamos llevando a cabo el levantarnos en frente del enemigo, la primera tiene que ver con la falta de tiempo. En la sociedad actual en la que vivimos, que estamos corriendo de un lado a otro, ¿cuántos viven corriendo con actividades y con cosas diarias? Familia, trabajo, escuela, actividades extracurriculares, compromisos, miles de cosas cada día, ¿no? Y sin embargo, eso hace de que no tengamos tiempo para que la familia pueda tener intimidad en el hogar. Y muchas veces los tomamos como algo que es 5 minutos antes de dormir, o a veces nos olvidamos. Y ahí es donde corrimos ese foco de importancia que tiene la familia en la intimidad. De entrar en ese terreno de fortaleza. Porque nosotros somos fortalecidos cuando estamos en intimidad con el Señor. Cuando Él nos trae su verdad a nuestro corazón y nos hace entender quiénes somos en Él. Porque sin comunión no hay fortaleza. Sin comunión dejamos frentes abiertos en donde el enemigo entra. Por eso la falta de tiempo muchas veces es un obstáculo para que podamos cultivar. Otro obstáculo también tiene que ver con la falta de interés, a esto que te decía hace rato, de no interesarnos por esto que está ocurriendo. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces caemos en los dos extremos. O en algo que no nos interesa, que no estamos de acuerdo o que no queremos hacer, o por el otro lado, darle la mayor importancia de la que tiene. Cuando no le damos esa importancia, no estamos teniendo las armas que necesitamos. Y el enemigo entra y nos hace heridas espirituales y nos aísla y termina lastimando a la familia, generando división. Pero por el otro lado también, cuando le damos esa atribución a Satanás más de la que tiene, cuando le damos esa autoridad y ese poder mayor al que él tiene. Por eso es necesario entender y buscar ese equilibrio para que no sea falta de interés y para que no sea un extremismo en el que todo hagamos creer de que viene como una guerra espiritual. Otro de los obstáculos que no nos permite generar ese hábito de guerra espiritual en la familia son los malos hábitos de comunicación. Cuando no nos comunicamos en la familia, cuando no tenemos ese ida y vuelta y ese feedback, es lógico que el enemigo entra porque nadie está en esa armonía espiritual. Cuando no nos comunicamos acerca de las cosas que pasan en el uno y en el otro, hay una división. Y la palabra dice que un reino dividido, ¿qué? No prevalece. Cuando hay una división en la familia por esa falta de comunicación, es ahí donde entra. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estás en tu casa y vos de repente estuviste pasando por una situación en la cual necesitas dedicar ese tiempo a la oración, necesitas tener ese tiempo de intimidad con el Señor y no se lo comunicaste a tu pareja, a quien sea,
Y esa pareja viene en el camino pensando, bueno, llego, voy a cenar y voy a compartir tiempo con mi familia. Y de repente llegaste y tu pareja está orando, está en intimidad y no hizo nada por estar en ese tiempo de intimidad. Y ahí genera discusión. ¿Y por qué no hiciste? ¿Y por qué? ¿Y no me avisaste? Y tal cosa. En algo que parece tan sencillo, en algo que parece sin sentido, y sin embargo mirá la importancia de que los dos estén en esa sintonía espiritual. Yo sé que nadie se va a enojar si de repente tu pareja te dice, necesito que cuando llegues oremos porque pasó tal situación. ¿Quién se va a enojar y decir, no, yo quiero comer, yo quiero que me hagas la cena, o yo quiero llegar y cenar, quiero llegar y tomar unos mates? ¿Quién se enojaría si alguien en tu casa necesita oración y protección? Va a decir, no, yo busco primero el reino. Fíjate cómo esa mala comunicación y esos malos hábitos genera de que haya una división. En algo tan sencillo como comunicar. Como poner por palabras para que la casa esté unida y en un mismo sentir. Y el último obstáculo tiene que ver con la falta de conocimiento, de no saber cómo hacer. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Qué tengo que hacer? Nunca hice, nunca me metí en una guerra espiritual, nunca oré por protección de mi casa. ¿Cómo hago? Y esto, aunque no lo creas, también es un área de ventaja para el enemigo, porque él se mete. Y como dice Pablo en Efesios, capítulo 5, versos 15 y 16, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pablo nos está llamando a estar atentos, a estar alertas, porque dice, porque los días son malos, porque no sabemos cuándo el enemigo puede irrumpir, no sabemos cuándo él se puede presentar y puede generar división, puede generar flaqueza en la fe. Por eso nos llama a vivir como sabios, aprovechando al máximo cada momento de manera oportuna. Por eso, en cada uno de estos obstáculos, que son simples, que yo estoy seguro que cada uno de nosotros muchas veces los atravesamos. La falta de tiempo, la falta de interés, los malos hábitos de comunicación, porque simplemente era avisar, simplemente era decir, che, necesito que estemos orando, que estemos en esa armonía espiritual, que estemos alineados. Es necesario que como familia estemos al pendiente de lo que pasa. Porque ahí es donde si no se levantan cosas en nuestra contra. Y Pablo nuevamente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Nuevamente Pablo llamándonos a estar alertas, a no dormirse, a estar velando, a estar expectantes de que es una realidad que sucede todos los días. Entonces, fíjate la importancia de poder identificar estos obstáculos que muchas veces estropean, obstruyen esa vida y esa dinámica espiritual. Por eso es importante levantarnos, batallar, mediante esa guerra espiritual. ¿Para qué? Proteger a nuestros seres, fortalecer la fe y llegar a esa unidad familiar, de la que cada uno de nosotros es necesario que pueda vivir. Y hay algo que el Señor había dicho y que me parece que aplica muy bien. Dice el Señor Jesús hablando en Mateo, dice, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. O sea, el Señor nos está diciendo, y yo me imagino que cada uno de nosotros pasa lo mismo. Si vos supieras a qué hora va a venir un ladrón a querer irrumpir en tu casa, vos vas a estar alerta. No te hagas el valiente, nada, ¿no? Pero estarías alerta. Y lo mismo pasa con el enemigo. En todo tiempo está queriendo irrumpir en la armonía del hogar. Está queriendo distorsionar. Está queriendo destruir.
Por eso el Señor dice, si supieras que va a venir, estarías alerta, estarías pendiente, estarías velando. Por eso acá quiero compartirte algunas estrategias o algunas maneras en cómo podemos levantarnos para hacer esta guerra espiritual en favor de tu familia. Y la primera seguro la conoces, la oración. Seguro estabas esperando que te diga, no, yo necesito otra. Estaba esperando un método novedoso, no, la oración. La oración es el arma por excelencia. Es el arma que el Señor nos dio para batallar. Y no solo debemos orar en tiempos de crisis, en tiempos en los que las cosas se ponen feas, sino que la oración debe estar de constante en nuestra boca, en todo momento, agradeciendo, cubriendo a la familia, en gratitud, por un día más, cubriendo a la familia, en gozo, porque la palabra dice que el gozo, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Oración por tu familia, guardando, permitiendo de que esa oración sea una protección para cada uno de ellos y para vos también. Otra de las estrategias, la lectura de la palabra de Dios. Dedicar ese tiempo a la oración, a meditar, devocionales, y que por medio de eso nosotros podamos enraizar esas enseñanzas eternas, duraderas, que no marchitan. Es lo que nos permite hacer frente a esas acechanzas. La palabra es una espada que nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Otra de las estrategias tiene que ver con el ayuno. El ayuno nos ayuda a negar nuestra carne y a fortalecer el espíritu. Nos ayuda a alinear lo que el Señor quiere y encontrar esa revelación y sabiduría acerca de a dónde debemos batallar. El Señor, por medio de ese ayuno, por medio de esa intimidad espiritual, nos permite traer a luz sobre qué áreas debemos batallar, sobre qué áreas debemos orar. Otra de las estrategias tiene que ver con la comunión con otros creyentes, ¿sí? Dedicar tiempo para venir a la iglesia, para asistir en familia, para tener comunión con otros hermanos, es una manera de fortalecernos, ¿sí? Y no hay nada mejor que un ejemplo en familia y en casa, que todos juntos como familia venir a su casa, de servirle, de estar en casa, de que los que tienen hijos puedan ver a cada uno de sus hijos cómo sus padres sirven. Creo que no hay mejor herencia que podamos dejar. No hay mejor enseñanza de que podemos brindarle, de decir, en esta casa vas a encontrar protección. En esta casa vas a encontrar hermanos que van a orar por vos. En esta casa vas a encontrar gente que va a estar intercediendo, va a estar orando, va a estar cubriendo tu vida. Y la última estrategia nos habla de la confesión y el arrepentimiento. Y esto es recontra importante. Que en la familia no haya cosas ocultas. Que en la familia no hayan cosas por las cuales el enemigo se pueda escabullir. Debemos confesar. Debemos pedir ese perdón de pecados para estar a cuentas. No dejar nada abierto, no dejar ningún frente abierto. Porque el enemigo es astuto. En donde dejamos algo en la oscuridad, él se mete. Porque él tiene autoridad sobre la oscuridad. Él tiene dominio, tiene gobierno sobre aquellas áreas que no le rendimos al Señor. Porque nosotros, como seres espirituales, buscamos estar bajo sujeción, bajo autoridad. Y si no estamos en la autoridad lícita del Señor, estamos en la ilícita del enemigo. Por eso es necesario que podamos en cada una de estas estrategias ponerla por obras para que el Señor pueda guardar. Acompáñeme la banda. Y quiero leerte Efesios capítulo 6, versos 13. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir
hasta el fin con firmeza. Ponete de pie, iglesia. Si hasta hoy a lo mejor era un ámbito en el cual preferías no intervenir, preferías no tener conocimiento acerca de estas cosas, porque decías, yo estoy bien así, nunca me interesé, nunca fue algo que fue de mi interés. El Señor trae a luz todas estas verdades para que podamos saber de qué manera batallar, saber de qué manera cuidar a tu familia, saber de qué manera proteger de los ataques del enemigo, de cómo cada día Él se ensaña, se organiza, como dice ahí en Efesios, en potestades, en gobiernos, en principados. Está totalmente organizado para boicotear, para dividir, para destruir a la familia. Y yo que te pregunto, ¿qué cosas hoy están impidiendo en tu casa, en tu corazón, en tu espíritu, de que esto no se lleve a cabo? ¿Qué cosas no están sucediendo para que te empieces a levantar en tu casa, por tus hijos, por tu familia, por cada uno de los que te rodean? Y muchas veces nos pasa de que no sabemos cómo empezar. Si bien acá yo te compartí algunas estrategias de qué podemos hacer, no sabemos muchas veces por dónde empezar. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? Pero hasta en eso el Señor es bueno y trae a luz herramientas. Y yo encontré acá una especie de indicaciones que nos da el apóstol Pedro para hacer frente a estas acechanzas. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9, nos da como unos pasos que podemos tener como guía a la hora de levantarnos. Verso 6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. El primer paso es humillarse ante la mano de Dios, ante su poder, entendiendo de que no somos nosotros los que peleamos. Humillarse en su victoria, plantarnos en esa posición. Aunque el enemigo te quiera convencer de que humillarte es algo negativo, de que humillarse es ponerse en una posición de inferioridad, lejos de eso, es una posición que vos das en valentía, entendiendo y conociendo esa victoria en la cual el Señor ya te posicionó. Humillarse ante la mano del Señor. En el verso 7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Poner todo lo que te está pesando en las manos del Señor. Todo lo que no te impide levantarte y batallar por tu familia. Todo lo que te está pesando, ponelo en las manos del Señor, dice Pedro. Toda ansiedad, toda preocupación, porque Él cuida de vos. Él cuida de vos. Verso 8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Estar alertas, estar expectantes, velar por tu familia, no bajar la guardia, estar orando, estar levantando un muro de protección por tu familia, por tus hijos, estar en oración, cubrirlos, estar alertas. Y verso 9 dice, manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Firmes y fuertes. Y se me viene lo que Pablo habla en Efesios acerca de esa armadura que el Señor te dio para hacer frente. Y lo interesante de esa armadura que Pablo nos habla en Efesios, que es una armadura de defensa.
que es una armadura que el Señor nos dio para defendernos, porque la palabra dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es un arma de defensa. Cuando le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejás ir a nosotros al combate? ¿Por qué no nos dejás salir a pelear por nuestra familia? Y el Señor me decía, porque ya no hay nada que conquistar. Yo ya lo conquisté todo. Yo ya vencí, yo ya tengo la victoria. Y esa defensa en la cual el Señor nos pone es para no movernos de esa posición en la que Él nos puso. Esa posición de victoria. Esa firmeza es la que te lleva a que no te muevas de ese lugar. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo te quiere sacar de ese lugar de verdad, a llevarte a un lugar de distorsión. Hacerte creer en la mente y en el corazón que esa batalla está perdida. Quiero que hagamos algo, iglesia. Vamos a correr las sillas que están adelante. Vamos a... Rápido, rápido. Y quiero que en este tiempo de adoración, en este tiempo en el que abrimos nuestra boca para reconocer al Señor, no te desconcentres. Venite acá al frente. Y en este tiempo de adoración, en este tiempo en el que derramás tu corazón delante de Él, es una manera en el que vos declarás, en el que vos lo reconoces al Señor como aquel que ya te dio la victoria. Al abrir tu boca y al reconocer esa victoria, no le estás dando autoridad al enemigo para que tome parte en tu familia. La victoria ya te la dio el Señor. Y Colosenses 2:15 dice, hablando de toda esa estrategia que el enemigo quiere hacer en tu contra, dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya está la victoria. Hoy es día, hoy es el tiempo de que al abrir tu boca, al declarar esa victoria, puedas poner a tu familia en la protección del Señor. Y ahí donde estás, vamos a orar, vamos a orar. Reconociendo que el Señor es dueño, que es Señor, Salvador de nuestra familia, de nuestra casa. Padre, y te damos gracias porque en ti, Señor, tenemos victoria. En ti, Señor, no hay nada que conquistar, porque tú ya lo hiciste en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que no des esa firmeza para resistir a los ataques del enemigo, a todo aquello que se quiere levantar en contra, Señor, en nuestros hogares, con los hijos, en el matrimonio. Padre, que en todo tiempo podamos estar alertas, expectantes, levantarnos en firmeza, reconociendo tu victoria, Señor. Porque todo lo que somos, Señor, te pertenece. Todo lo que somos, te lo queremos dedicar, te lo rendimos a ti, Señor. Hoy consagramos el corazón, el espíritu, nuestra vida, reconociéndote, Señor, como aquel que da firmeza en cada hogar, en cada casa, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te reconocemos como aquel que sostiene. Padre, te reconocemos como aquel que es guía, Señor, cada día en cada uno de nuestros hogares.
Padre, y te pedimos que puedas poner en nuestra boca tu palabra y tu verdad, Señor. Esa que nos posiciona, Señor, en la victoria de Cristo. Esa que nos da firmeza, Señor, para resistir todo ataque del enemigo. Aquella que nos permite, Señor, declarar en libertad que ya somos libres, que el pecado no tiene parte en nosotros y que hoy nos levantamos, Señor, velando, cubriendo, Señor, haciendo batalla por nuestras familias. Padre, te bendecimos, te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús.